Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran todos en el día de hoy? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo, ¿ok? Que vamos a estar viendo métodos. ¿Qué son los métodos? Bien. Los métodos, ¿ok? Vamos a ver que se diferencian en dos ramas, por así decirlo, que tenemos las funciones y los procedimientos, que en esta pequeña presentación lo vamos a ver un poquito a detalle y después vamos a hacer unos videos prácticos después de este. Vamos a ver hoy qué son, la diferencia entre lo que son, bueno, las funciones y procedimientos. Y ya de aclarar que en algunos lenguajes, como lo puede ser JavaScript, en realidad los métodos son llamadas funciones. Bien. Pero vamos a ver que en lo que es C Sharp, por ejemplo, en nuestro caso, pero también en otros lenguajes como lo puede ser Java, vamos a ver que en realidad llamarle funciones a los métodos no es del todo correcto, ya que en realidad los métodos en estos lenguajes están diferenciados entre funciones y procedimientos, aunque los cambios son a veces un poco significantes, es bueno saberlos. Y es lo que vamos a estar viendo en esta presentación hoy. Vamos a ver. Bueno, ¿qué son? Los métodos, básicamente, como dice ahí, son un bloque de código que puede reutilizar. Nosotros vamos a hacer como que son una caja, por ejemplo, y los cuales en esa caja vamos a estar metiendo, o sea, nuestro bloque de código, bien, el cual vamos a poder utilizarlo cuando nosotros queramos, ¿ok? Para esto se guarda todo en lo que es ese método y cada vez que necesitamos utilizar ese bloque de código, vamos a estar llamando al método, sea un procedimiento o una función. Bien. Ahora, diferencias entre funciones y procedimientos. Dijimos que los métodos tienen como dos ramas, por así decirlo, las funciones y los procedimientos. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, un procedimiento no les va a devolver nada, como bien dice ahí, bien, y se representan como void. Esto, void, significa como que, mirá, yo solamente voy a ser cargado, ¿ok? Pero no te voy a devolver ningún valor, bien. Y eso es un procedimiento. Esto es un procedimiento. Cuando nosotros ponemos una instancia, sea pública o privada, y le ponemos void, quiere decir que no vamos a recibir nada de este método. Bien. Después, obviamente, se pone el título de nuestro método. Estoy a punto de decirle función por JavaScript, pero no, estamos hablando de un procedimiento. Eh, Le ponemos nuestro nombre y abrimos paréntesis y acá tenemos la opción, ¿ok? De ponerle, en este caso, una variable que siempre se tiene que declarar, ¿bien? Eh, Después vamos a ver que hay algunos métodos los cuales no tienen por qué ser declarados, ¿ok? Pero para no marearlos no les voy a comentar esos temas que van a venir mucho más adelante cuando estemos viendo programación orientada a objetos. Y después tenemos la función, que la función en realidad sí devuelve algo. ¿Ok? Y en realidad ya no le vamos a estar poniendo un void, sino que le vamos a estar poniendo, o sea, el tipo, ¿ok? De variable que va a estar devolviendo. En este caso, devuelve un tipo numérico. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, esta función lo que va a hacer básicamente es que le va a llegar dos variables, como pueden ver. Le llega la variable A y le llega la variable B. Bien. Y después return quiere decir retorna. ¿Ok? Devuelve. Bien, como es una función, devuelve un valor que en este caso es la suma entre A y B. Bien. Y es por eso que en realidad la función se indica, ¿ok? De tipo numérico, ¿bien? Porque el valor que está devolviendo es numérico, ¿bien? Esto lo vamos a ver más en detalle en los próximos videos donde vamos a explicar bien lo que es una función, lo que es el return, para qué sirve, cuándo lo usamos y demás, ¿bien? A modo de repaso, bien, en un procedimiento utilizamos void,
y solamente ejecuta acciones, pero no nos va a devolver absolutamente nada. Bien, cuando utilizamos un procedimiento no nos devuelve nada, solamente va a ejecutar acciones. Bien, en cambio la función sí devuelve un valor. Bien, ejecuta las acciones y nos devuelve un valor. Y en realidad lo que va a estar usando, bien, va a ser un tipo de variable. Bien, que este tipo de variable es el mismo tipo de variable que nos va a estar devolviendo el valor. Bien, si nosotros le ponemos un tipo numérico, nos va a devolver, por ejemplo, un número. Si nosotros le ponemos de tipo string, nos va a devolver una cadena de textos. Bien. Si le ponemos un bool, nos va a devolver o true o false. Bien. Y así sucesivamente, dependiendo el uso que le vayamos a dar a esa función y también dependiendo cómo lo hemos declarado. Bien. Como segundo resumen, ¿qué es void y qué es retorno? Esto es sumamente importante. En C Sharp la clave void significa literalmente vacío. Es decir, este método no devuelve nada, ¿ok? Era lo que les decía. El void básicamente es cárguenme de cosas, ¿ok? Pongan variables, yo ejecuto los códigos y demás, pero jamás te voy a devolver absolutamente nada. No te voy a devolver un valor, no te voy a devolver una variable ni nada. En cambio, el retorno, allí dice, es el valor en programación y en C Sharp, es el valor que un método, en este caso una función, porque no estamos hablando de procedimientos, devuelve a terminar su ejecución. Ese valor lo entrega con la instrucción return. Esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos void no nos devuelve nada. Pero cuando estamos utilizando una función en vez de un procedimiento, eh, cuando utilizamos return, lo que estamos haciendo es devolver un valor, devolver una variable. Bien, esto lo devuelve a la llamada, bien, del método. Bien, que esto lo vamos a ver en los próximos videos. Después, ejemplo uno. Esto es para void. El método no devuelve valor, es un procedimiento. Esto es clave. Si es otro tipo de dato que no sea void, obviamente el método va a ser una función. Bien, el método devuelve ese tipo de dato, devuelve un número, una cadena de texto, caracteres, true, false, todo eso, si devuelve algo, cualquier cosa, es una función. Como ejemplo 2, el void dice solo hago algo pero no te doy nada de vuelta. Bien, era lo que veníamos repitiendo al principio. Vos cargame, yo ejecuto y hago todo lo que quieras, pero jamás te voy a devolver un valor. Y como ejemplo 2, allí la función sea de tipo numérica, string, booleana, doble, float, char, bien, sea lo que sea la función, dice, hago algo y te devuelvo un valor de este tipo. O sea que si nosotros le cargamos un número, nos va a devolver otro número. Eso es lo que hace eh, una función. Siempre nos va a estar devolviendo algo. Bien. Siempre y cuando sea del mismo tipo que nosotros le indicamos a la función. Porque si nosotros le indicamos a la función que va a devolver un tipo numérico y en realidad al return le pasamos una cadena de texto, ¿ok? El programa nos va a dar error. El código ya mismo nos debería dar error. Y eso es todo por hoy, ¿ok? Hasta aquí llegó la introducción a lo que serían métodos, ¿bien? Y bueno, en los próximos videos vamos a estar viendo ejemplos de lo que es usar un procedimiento y lo que es utilizar una función. Así que nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.